Tal de la República. Qué gusto enorme, economista, preguntarle de arranque qué significa que estemos pues en este proceso de recesión. Y es así, hay un reporte del Banco Central y eso vale la pena ponerlo por delante. Hay un reporte, un análisis que hace pues el Banco Central del Ecuador, donde se toma como referencia este aspecto que tiene que ver con la desaceleración del Producto Interno Bruto, que según dicen pues ha empezado a finales del 2022. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Estamos realmente en un proceso de recesión? Economista, bienvenido. Con ustedes, como siempre. No sé si me escuchan correctamente. Sí. Ahí sí, ahí sí. Muy bien, qué gusto. Qué gusto estar con ustedes, le decía. A ver, esto es un tema que es el típico caso de un tema que se movía en el mundo, pues, de los técnicos del Banco Central, de los expertos del Banco Central, y de golpe saltó a los medios de comunicación y se le dio un enorme espacio a este tema específico de la recesión que calcula el Banco Central. Este cálculo de los ciclos económicos lo viene haciendo el Banco Central al menos desde el año 2014. Y pues lo publica, y como son unos datos tan, no sé si cómo decirlo, aburridos o poco apasionantes, no se le ha puesto mucha atención en el pasado, y ahora pues saltó a la palestra este tema de la recesión. ¿A qué se refiere? Se refiere a que algunos indicadores de la economía, no solo el PIB, algunos indicadores de la economía se les ve en un proceso de caída. Y como coinciden todos los indicadores, la conclusión de los técnicos del Banco Central es que podríamos decir que estamos en un proceso recesivo. Ahora, no es muy nuevo lo que nos están contando, le están poniendo el nombre a un estancamiento de la economía que la veíamos desde hace, depende cómo se lo vea, pero al menos desde la segunda mitad del año pasado se veía un clarísimo estancamiento de la economía, es decir, el primer semestre 2023 tuvimos un crecimiento de la economía, y desde el segundo semestre 2023, o sea, los últimos 2 medios años o los últimos 4 trimestres, como usted quiera verlo, tenemos una economía que no está creciendo y algunos indicadores están más bien hacia la baja. Por eso el Banco Central declara que existe una recesión. Más allá de decirnos que la economía está estancada y no está creciendo, y darle una información al sector privado, en el sentido de que sepa el sector privado en qué ambiente se está moviendo. No sé, si usted sabe que está en una recesión, no se va a lanzar a hacer una gran inversión, no se va a lanzar a hacer no sé, algún gran proyecto, alguna cosa así. Esto es más una guía del Banco Central para informarle al país cómo está la economía, algo que es clave para tomar las decisiones adecuadas, pero más allá de eso no cambia mucho la realidad. Estamos en una economía que lleva casi 10 años creciendo muy poco, y estamos en una economía que lleva alrededor de un año básicamente estancada. Eso lo hemos dicho muchísimas veces, la economía ecuatoriana no crece, tenemos que hacer cambios para que la economía ecuatoriana sí crezca. No cambia mucho la realidad gracias a este estudio del Banco Central, que es un estudio bien hecho, pero insisto, no es algo absolutamente innovador. Claro, viene a ser una referencia en sí, ¿no? Ahora, este parámetro que tiene que ver con la expansión del Producto Interno Bruto, sí es un elemento importante. ¿Cómo está en este, por ejemplo, el primer trimestre del 2024? ¿Cómo se ha ido mostrando? A ver, el último dato que tenemos del Banco Central del Producto Interno Bruto es del primer trimestre de este año 2024 y nos indica que estamos con una economía básicamente estancada. O sea, en el primer trimestre de este año, porque siempre hay que comparar entre comparables, ¿no? El primer trimestre de este año, el país produjo básicamente lo mismo que en el primer trimestre del año pasado. Le voy a dar primero la buena noticia y después la mala noticia. La buena noticia es que no hemos colapsado, y eso siempre será una buena noticia, el que el país no colapse después de algunas experiencias que hemos tenido en el pasado. La buena noticia sigue siendo que la producción
es mínimamente, pero es poquito más de lo que era el primer trimestre del año pasado. La mala noticia es que estamos muy por debajo de nuestro potencial, estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar para crear oportunidades, crear empleo, destruir pobreza, crear riqueza. Esa es la mala noticia. No sé si es que a veces es difícil transmitir una noticia que tiene algo de positivo y algo de negativo al mismo tiempo. Es muy fácil simplificar todo y ponerlo o en blanco o en negro. No, esta es una noticia que tiene algo claro y algo oscuro. No estamos en una violenta caída de la actividad económica, no estamos en un colapso de la economía, un escenario que no era imposible hace 6 meses, por si acaso, pero estamos en un escenario en que la economía no crece, está estancada, y hay que pensar en que una de las grandes prioridades en este país es hacer que la economía vuelva a crecer. Creo que eso es un aporte importante de este trabajo del Banco Central, que insisto, no es algo nuevo, es algo que ya existe desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo el primer estudio de esto fue hacia el 2014. Me acuerdo un exfuncionario, 2 exfuncionarios del Banco Central hicieron un interesante estudio hacia el 2014 sobre los ciclos económicos en el país y se ha mantenido esa metodología y lo que vemos ahora es la última publicación que es de julio de este año. Correcto. Ahora, ¿y qué factores se requieren precisamente para ir potenciando nuestra economía? Yo siempre digo algo, ¿no? Que este país que vive de proceso electoral en proceso electoral va postergando las decisiones fundamentales, ¿no? Es decir, comenzar a trazar la cancha, comenzar a tomar decisiones un poco proyectando el desarrollo de nuestra nación, pero aquí estamos pensando ya en el proceso electoral, ya nosotros los comunicadores mismos, ya estamos pensando en que el viernes 13 de septiembre empieza el proceso de inscripción de las candidaturas. Y claro, ya nos volcamos a aquello, las organizaciones políticas también ya desde ayer tienen que comenzar a definir lo que tiene que ver pues con estas alianzas políticas para poderlas inscribir ante el CNE. Y todo el mundo ya está pensando en eso y obviamente de cara pues al proceso de febrero 2025. Pero aquí lo que nunca vemos, ni siquiera entre algunos noveleros y noveleras que buscan ser presidente de la República, no vemos siquiera que diagramen, ¿no?, una propuesta en lo que tiene que ver con el manejo de la economía. Entonces eso es bastante preocupante. Le pregunto cuáles son esos factores que debemos precisamente exigirle a las organizaciones políticas y a los candidatos justamente para tener pues propuestas que tengan algo de seriedad. Diciéndoles a los ciudadanos que valoren la producción, que en el Ecuador no la valoramos, los ciudadanos, los votantes. A ver, mire, ¿qué es lo que hay que hacer para producir más? Le voy a decir una de esas verdades obvias. Hay que dejar de prohibir que la gente produzca. No sé si suena, espero que suene tremendamente obvio lo que estoy diciendo. Si queremos producir más, no podemos prohibir que se produzca. ¿Y qué es lo que hicimos en las últimas elecciones? ¿Qué es lo que hicimos en las últimas elecciones? Le prohibimos a Petroecuador producir petróleo. ¿Cómo queremos que la economía del Ecuador crezca si estamos los votantes? No son esos extraterrestres llamados políticos. No, somos los votantes ecuatorianos los que abrumadoramente le prohibimos a Petroecuador producir petróleo en el Yasuní. ¿Eso qué es lo que crea? Un pésimo ambiente de inversión en el sector petrolero. ¿Qué crea adicionalmente? Una condena a que caiga la producción petrolera del país, que es el principal producto del Ecuador. ¿Qué crea adicionalmente? Crea pues todos los incentivos para que la gente diga, no, en ese país no puedo invertir porque quizás hacen una consulta popular y me prohíben producir. ¿Qué hicimos en la provincia de Pichincha? Prohibimos que haya minería en una zona de la provincia de Pichincha y hay gente que está orgullosa de eso. Estamos prohibiendo producir en el noroeste de Pichincha productos mineros. ¿Y qué hacemos todo el tiempo en este país? Vivimos limitando a los que pueden producir y a los que podrían competir con los que ya producen. Una economía sana se basa en producir y competir entre los productores, y en este país vivimos frenando que lo hagan. No es cuestión de esperar que los políticos solucionen esto.
Uno de los grandes problemas para el crecimiento en el año 2024 es creado por los votantes ecuatorianos en el tema Yasuní y por los votantes de Pichincha en el tema del Chocó andino. Entonces, no vengamos a decir que los políticos nos solucionen la vida cuando nosotros mismos nos la complicamos. Tenemos que pensar en una lógica distinta de manejo de la economía en el cual tengamos mercados mucho más flexibles. Tenemos un mercado laboral tremendamente inflexible, mercados donde se reconozca a los que producen. ¿Usted sabe lo complicado que es poner una planta hidroeléctrica o una planta eléctrica en un país que tiene escasez de producción eléctrica? ¿Usted sabe lo complicado que es poner unos paneles solares y que le compre electricidad las empresas eléctricas públicas? Necesitamos crear un ambiente completamente distinto en el cual se premia a los productores. Así que no, yo creo que no es cuestión de reclamarles a los políticos, también es cuestión de reclamarnos a los ciudadanos, que somos los que terminamos eligiendo a esos seres raros que nos gobiernan, que se llaman políticos. Claro, pero de alguna manera, sí, o sea, el problema va a ser complicado ponernos de acuerdo en aquello, ¿no? Cómo se inició todo este desbarajuste, porque sí tenemos una clase dirigente que en cambio a veces se supone que los líderes deberían de estar para orientar, ¿no? Para orientar pues al gran conglomerado, pero a veces terminan ellos mismos confundiéndolo, a veces por cuestiones ideológicas, por cuestiones dogmáticas, terminan confundiendo a la gente y se terminan tomando estas decisiones. No es justificación por si acaso, porque sí está en el rol de los ecuatorianos y de cara precisamente al proceso electoral, sí hay que pedirle a la gente que nos pongamos más serios y que le exijamos pues a los candidatos estas propuestas que tienen que ver con estos temas, ¿no? Esto de la flexibilización laboral, los temas que tienen que ver con con el aprovechamiento de todas estas bondades que nos da la naturaleza en temas hidrocarburíferos, en temas de gas, de minería y en fin, y no seguir con esta misma cantaleta de que a guisa del daño ambiental pues seguir manteniendo la pobreza. Correcto, pero yo creo que no. A ver, mire, veamos el tema este del Yasuní. Fue la Corte Constitucional, no fueron un grupo de políticos baratos, fueron los jueces constitucionales los que nos pusieron en este embrollo. Y quienes llevaron el caso hacia allá no fueron unos seres ignorantes, fueron gente altamente educada, altamente preparada que llevó este caso a la Corte Constitucional. Entonces, cuidado, no le echemos la culpa a otros, somos los ecuatorianos los que nos hemos metido en este embrollo de no poder crecer, ¿ya? Y no tenemos siquiera conciencia que el Producto Interno Bruto, que es una medida de la producción del país, si lo medimos a nivel por habitante en el Ecuador, en el 2024 estamos en el mismo nivel que en el 2014. 10 años que el producto por habitante no ha crecido y no tenemos conciencia de lo grave que es eso. Afortunadamente el Banco Central sacó este estudio que se ha difundido bastante y ahora se puede discutir más este tema de que no crece la economía, y una economía que no crece es una economía que no crea empleo, no destruye pobreza, no genera riqueza. Me parece extraordinario que el Central haya sacado este estudio y que los medios de comunicación le hayan dado bastante bulla al estudio porque esto nos permite decir otra vez, no crecemos. Y mientras no crezcamos, podemos hacer miles de cambios, si no logramos crecer, el país no avanzará. Y ya que hablaba usted de dimensionar, hemos dimensionado el impacto que tendrá el cierre de las operaciones en el ITT, en el Ispingo Tambococha Tiputini. O sea, por un lado, dejar de producir, pero por otro lado, yo pienso que a veces como que ni terminamos sumando bien, ¿no? Lo que cuesta el desmontaje, porque no solamente es que vamos a dejar de obtener un recurso, sino que en la desmontada y en los pagos por reparaciones y todo aquello, hay un monto bastante elevado, ¿no? Además de todas las inversiones perdidas. Sí. Ahí se han gastado, de lo que tengo entendido, unos 2.000 millones de dólares en inversión, que claro, era muy sensato gastarlas porque se pensaba que esto iba a producir por 20, 30, 40 años, pero no, hay que cerrarlo ya porque el Ecuador decidió votar que no produzcamos, decidimos prohibir que produzca la gente.
Eso es que produzca Petroecuador en este caso. Eso es de esas cosas que uno dice, no puede ser un país donde hay tantas necesidades y prohíben producir. Entonces, no solo que hay que pagar una cantidad importante que de lo que dicen los expertos estaría cercana a los $1.000 millones para bloquear los pozos petroleros, sino que además se va a la basura una cantidad enorme de inversión ya realizada. Y por si acaso, el daño ecológico ya se hizo, ya no iba a haber más daño ecológico. Pero bueno, eso es lo que el 70% de los ecuatorianos, si no me equivoco, 60-70% de los ecuatorianos apoyaron, y después nos sorprendemos que, oh, sorpresa, la economía no crece. Yo creo que no solo es cuestión de sumar, también es cuestión de restar. Tenemos que hacer cálculos de costo-beneficio, sumar los beneficios y restar los costos. Y un costo central de cerrar el Yasuní, cosa que está muy conectada con el tema que estamos hablando de un ciclo recesivo, por el ambiente que crea, el cerrar el Yasuní implica que nuestras exportaciones caerán en unos $1.500 millones, $1.500 millones menos que entrarán al país, a un país dolarizado que necesita dólares. Eso es hacer un cálculo costo-beneficio. Sí, va a haber un beneficio, la naturaleza, los pajaritos, etcétera. Me parece bien, pero sería bueno que hagamos un análisis de los costos que eso iba a tener, y hubiera sido ideal que ese análisis lo hubiéramos hecho antes de las elecciones, algo que no se hizo y que nos está condenando, oh sorpresa, a que nuestra economía no crezca. Lo de oh sorpresa, por si acaso, es muy irónico. Por supuesto que sí. En todo caso hay que ir también planteándole, ¿no?, a los candidatos. A mí me preocupa esto también, ¿no?, el hecho de que los candidatos, los precandidatos ahora no salen y es que soñaron, es que aspiran, es que mi mamá me dijo, mi abuelito me prometió, y todo el mundo quiere, Alberto, dirigir este país, ¿no? Pero Alberto, imagínese que salga un candidato y diga, señores, yo voy a apoyar la minería y voy a retroceder en el tema del Yasuní. ¿Usted cree que sale electo? Yo creo que no. Y eso eso habla mal de los votantes, no de los políticos. Claro, ahí tenemos ese gravísimo problema. Lo saco de estos temas de economía porque justamente usted, con esa visión desde la academia, también nos puede orientar acá en esta parte del país en torno pues a lo que pasa en Quito, ¿no? Hay una propuesta que mereció justamente un remitido suscrito por 6 ex alcaldes, ¿no? Esto tiene que ver pues con la intencionalidad de armar una nueva estructura cantonal pues en base a 6, son 6 las parroquias, ¿no? Y nos recuerda un poco algo que ocurrió hace algunos años acá en la provincia del Guayas, ¿no? La desatención generó que 3 cantones guayasenses, los peninsulares, Salinas, Santa Elena y La Libertad, pues tomaran la decisión de provincializarse. Y siempre nos cuestionamos aquello. ¿Mejoraron el nivel de vida los habitantes de la península de Santa Elena en base a esa decisión? Son provincias, sí, pero ¿mejoraron sus condiciones de vida? Definitivamente la respuesta es no. Pero siempre hay esta controversia. Yo quería escuchar su opinión con relación a lo que se está planteando allá en Quito. ¿Qué cree? ¿Cómo lo ve? A ver, yo creo que es medio al revés de lo que fue la separación de Santa Elena de la provincia de Guayas o la separación de Santo Domingo de la provincia de Pichincha. Ambas obras de la Revolución Ciudadana de hace más o menos 12 años, más o menos, no, un poco más, 2009, por ahí fue que crearon esas dos provincias. Y no, pues esa es una clásica solución en la que se cree que el cambiar la forma va a cambiar el fondo de las cosas. No, yo aquí creo una nueva capital provincial y creo una nueva provincia y tengo consejeros provinciales y tengo prefecto provincial y con eso ya vamos a solucionar todos sus pesares, todas sus tristezas y todos sus malos momentos. Y eso es un clásico error de creer que es
que el problema está no en la calidad del servicio público que tengo, sino que está a lo lejos, ¿no? Y por ejemplo, yo creo que muchos de los temas que se habla en este país de centralismo son exactamente ese mismo tipo de mitos, ¿no? El decir, no, el problema está en la estructura, cuando uno no se preocupa por la calidad del servicio. Pero yo creo que es al revés de lo que fue ahí, porque en este caso son las parroquias más ricas las que quieren votar al resto de la ciudad, es decir, las que quieren votar a las parroquias más pobres de la ciudad. Esto es más o menos como que Guayaquil se separara de la provincia de Guayas, o manteniéndonos en el cantón Guayaquil, como que la zona de Urdesa y, no sé, Vía La Costa, que son las zonas más elegantes del cantón Guayaquil, se separaran del resto del cantón Guayaquil. Entonces los Guasmos y el barrio Centenario y el centro quedaran, digamos, en el viejo Guayaquil, y las zonas más ricas, Urdesa, Vía La Costa, quedaran en la nueva ciudad o algo así. A mí me parece una actitud bastante irresponsable de las parroquias más ricas de Quito, el querer votar a las parroquias más pobres. Esto me parece que refleja una visión bastante miope de, no digamos de las élites, porque no creo que sean élites, pero sí de gente con algo más de recursos frente a la gente con algo menos de recursos, ¿no? El decir, no, ¿sabe qué? A mí, yo pago mucho más impuestos de lo que recibo en servicios, por lo tanto, yo no quiero estar con esas parroquias pobres, donde se van los servicios que son pagados en principio por las parroquias ricas. Eso refleja también bastante desconocimiento de la realidad, porque en la práctica el presupuesto de la ciudad de Quito, sí, hay una parte importante que la financiamos los quiteños, pero hay una parte gigantesca que la financia el gobierno central. No es que los quiteños de los barrios con plata financian a los quiteños de los barrios pobres. No, es que el gobierno central financia a todos los municipios del país. Absolutamente todos los municipios del país tienen como fuente principal de ingresos lo que el gobierno les da. A veces subestimamos eso. Mientras más grande del municipio, menor suele ser ese peso, pero en el municipio de Guayaquil una importantísima fuente de ingresos es el gobierno central. Y créame que en el municipio de San Borondón también lo es. Y estoy seguro que en el municipio de Durán y el municipio de Daule también la fuente más importante de ingresos es el gobierno central, ¿ya? Entonces, me parece que es una visión bastante miope de gente un poco más acomodada, claro. No voy a decirle élite, y bastante desinformada, porque no se toma conciencia que la plata no va de los ricos quiteños a los pobres quiteños, sino del gobierno central al municipio de Quito. Claro, y es no enfrentar el problema, ¿no? Porque el problema que tiene ahorita Quito, ¿no? Porque nos da pena ver desde acá también cómo el centro histórico, los lugares tan bonitos están echados a menos, hay esta llegada de tanta gente que vandaliza, que vuelve, pero destruye, que duermen en la calle. La solución propuesta empeoraría las cosas, ¿no? Claro, exactamente. Usted vería el centro histórico todavía peor si es que se separan estas parroquias. Sí, pues imagínense, acá en Guayaquil ocurre lo mismo. Lamentablemente tenemos esta migración, hay gente que llega, que viene arrastrando muchísimos problemas, y esto se vuelve un verdadero asunto tan complicado. Pero hay que buscar los mecanismos como para poder, pues, justamente en unidad, buscando soluciones, ¿no? Alternativas. Por eso veía, ¿no?, este pronunciamiento que hacían los 6 exalcaldes, que más allá de sus posiciones políticas y hasta sus diferencias ideológicas, podríamos decir, decidieron, pues, suscribir conjuntamente este documento. Economista, agradecerle. Me sumo a la visión de los exalcaldes, por si acaso. Ha sido un gusto vernos. Economista, muchísimas gracias por atendernos. Alberto, gracias por gusto, orientarnos. Se me quedó el tema de Venezuela que le quería preguntar, ya que estamos de comicios electorales, pero ya hablaremos de ese tema también. De la que me libré. Un abrazo, Alberto. Muchísimas gracias. Es el economista Vicente Albornoz, analista económico de nuestro país, hablando sobre estos temas tan relevantes, importantes a esta hora de la mañana. Son las 7:26. Vamos a marcar rápidamente una nueva pausa.